Como les digo, el tiempo nos gana. Buen día. Hola. ¿Cómo estás, Andrés? Aquí congelándome. No, aquí no se está congelando hasta yo, ando temblando aquí sentado. Grave, che. Muy grave, realmente. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a empezar, jóvenes. Ya está grabando ya. Vamos a compartir pantalla. Y empezaremos una vez. Porque bueno, estaba preparando esto, pero el tiempo no alcanza. Ya no sé qué, vamos a ver hasta donde podamos. No queda otra. Ya, ayer habíamos hecho una introducción a lo que es destilación y habíamos visto su importancia que tiene en varias industrias, ¿no? Tanto, fundamentalmente vimos ayer la importancia que tiene esta operación unitaria en la refinería. Pero no solamente en las refinerías, también se da en las plantas de gas, ¿ya? Y bueno, también en las destilerías de alcohol igual, que es una mezcla binaria, etanol-agua. No creo que dé tiempo para ver. Pero habíamos visto de que este término está relacionado a que una mezcla se somete, por decir, a un proceso de calentamiento. Y lógicamente para que se dé la separación, habíamos mencionado de que estos tienen que tener un diferencial de temperatura respecto a los puntos de ebullición. Si no, es imposible poder separar en una mezcla o en una solución los componentes que conforman esta mezcla. Entonces, es lógico que el componente que tiene la temperatura de ebullición inferior es la que se va a recuperar en mayor cantidad, como está acá en la lámina, ¿ya? Y lógicamente que separarlo en estado puro mismo, un poco difícil. Siempre hay arrastre del otro componente, ¿ya? O dependiendo también si estas no forman mezclas azeotrópicas, que azeótropo significa que hay moléculas de agua, en el caso de la separación binaria etanol-agua, que no se pueden separar porque, por eso es que nosotros tenemos un alcohol de 96% en grados Luzak. El otro porcentaje viene a ser agua. Para obtener un alcohol anhidro sin agua hay que hacer otro proceso más, ¿ya? Bien. Comprendido esto, ya vamos a ver qué ecuaciones son las que rigen, pero hablamos de algunas que son ecuaciones ideales, es decir, que sufren una desviación. Vamos a ver, por ejemplo, de que las mezclas binarias, ya que están conformadas por dos componentes, se tiene de que están relacionados básicamente al efecto de la presión y la temperatura. Es decir, de que la presión es la que relaciona en este aspecto el concepto de volatilidad. Y la volatilidad es la facilidad con la que uno de los componentes pasa a estado de vapor, ¿ya? Y el otro todavía permanece en estado líquido. Pero aquí la que va a incidir básicamente es su presión. Por ejemplo, tenemos en la garrafa que nosotros usamos, estas están conformadas por gases licuados, ya había explicado el día de ayer,
y tiene metano, etano, propano, butano. Cada uno de ellos tiene temperatura en la que pasan de fase líquida a fase vapor diferente, pero cada una de ellas tiene su presión de vapor a una temperatura dada. Consiguientemente, es la presión la que incide, ¿ya?, para que uno de los componentes pase a fase de líquida a fase vapor. Entonces, de ahí este término de volatilidad está relacionada a la facilidad con que los componentes que forman parte de una mezcla pasan a estado de vapor, ¿ya? Pero a una temperatura dada. Bien, la ley de Raoult es una de las leyes que relaciona básicamente las fracciones molares que forman parte de una mezcla, ¿ya? Y están directamente relacionadas con la presión. Por eso es que dice acá, establece que a temperatura constante la presión parcial de un componente de la mezcla es igual a su fracción por su parcial o por su presión de ese componente en estado puro. Lógicamente que ahorita, así como lo estoy mencionando, es un poco complicado de entender. La única forma de poder asimilar esta ley de Raoult es viendo la ecuación propuesta por Raoult, ¿ya? Bien. Por ejemplo, la presión parcial que ejerce un componente de una mezcla binaria, como dice la ley de Raoult, es igual a su fracción molar multiplicada por su presión de este componente, ¿ya?, a la temperatura en la que está el sistema. Lo vamos a ver en un ejercicio para que se pueda comprender. Donde esta es la presión parcial, ¿ya? Si son dos componentes, la presión total es la suma de la que ejerce en un componente y el otro, ¿ya? Y X sub A es su fracción molar de ese componente, como son dos, ¿ya? Entonces es la fracción del componente A, ¿ya?, en esa mezcla. Y P sub A, que es la presión del componente A la temperatura no es parcial. Aquí voy a buscar esto un poquito. No estoy queriendo ver. Aquí es la presión del componente, ¿ya?, A puro. ¿De dónde lo sacamos esto? De tabla, ¿ya? Igual como hicieron uso de tablas termodinámicas en forma similar, ¿ya? Bien, entonces, lógicamente que aquí vemos de que es una línea recta porque la presión la encontramos de tabla, multiplicamos por su presión, nos va a dar una recta, ¿ya? Y la composición de esa mezcla, ¿ya?, en fracción molar, como ya habíamos visto en lo que viene a ser el tema de extracción sólido-líquido, ya había explicado eso, tienen que dar uno, ¿ya?, la sumatoria, las fracciones, ¿ya? Para el segundo componente, como es una mezcla binaria, ¿ya?, y tiene las mismas expresiones, pero están relacionadas en este caso a la fracción de ese componente por su presión parcial del componente B, ¿ya? Entonces, aquí, este es el componente B. Como les dije, estaba preparando esta diapositiva y ya el tiempo me ganó. Entonces, no me ha dado tiempo para revisarla siquiera. Bien, espero que esto esté comprendido. ¿Se comprendió hasta acá, jóvenes?
Hola. Andrés, ¿se entendió? Sí, se ha entendido hasta aquí. ¿Hasta aquí está bien? Bueno, si alguien no entendió, esto está subido, por favor, procuren, está en el Word, en el material de apoyo. Bien, después les voy a mostrar de dónde saqué, ¿ya? Bien, entonces, ya había mencionado que la presión que ejerce, ya en una mezcla líquida, los dos componentes, ya están relacionados a que cada uno de ellos aporta a lo que viene a ser la presión total. O sea, la presión total es P sub A más P sub B. ¿Ya? Eso me olvidó. ¿Ya? Entonces, P sub A más P sub B, como habíamos visto que expresada de acuerdo a la ley de Raoult, esto es igual a su presión molar por la presión de A en estado puro a la temperatura que esté el sistema. Y lo mismo para la presión de B, que es lo que habíamos visto recientemente. Lógicamente, como X sub A más X sub B es igual a 1, entonces podemos despejar X sub A y dejar esta expresión en función de una de las fracciones que es X sub B. Esto en el sentido de que las presiones de los componentes en estado puro se hallan en tabla. La presión del sistema generalmente se lo establece, ¿ya? Y la variable viene a ser la fracción. Entonces, esto viene a ser para la fase líquida, ¿ya? O sea, despejando, esto vendría a ser X sub D, ¿ya? Aquí hay un error, ¿ves? Como les digo, no he tenido tiempo. Entonces, aquí hay un error. Esto es X sub B. Bien. 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 Entonces, esa es la fracción. Para la fase gaseosa, ya es lo mismo. O sea, en vez de poner X sub A acá, ya pongo Y sub A. Y entonces, igual, la fracción en fase gaseosa es Y sub A más Y sub T. Y en vez de X sub B es Y sub B. Va a conducir a una ecuación similar a la que encontramos para fase líquida. ¿Ya? Entonces, esto es para la fase líquida. Ya, y para la fase gaseosa se llega a lo mismo, pero empleando y en vez de X. ¿Ya? Bien. Se tiene de que esta ley solamente es aplicable cuando la mezcla binaria son químicamente similares. O sea, son pocos los compuestos reales que se ajustan a esta ecuación. ¿Ya? Y como ahí dice, cuando las moléculas de las dos sustancias no tienen alguna acción alguna entre sí, significa que al no haber interacción entre ellas, facilita el proceso de separación de una solución líquida por calentamiento. ¿Ya? Por ejemplo, les decía de que son pocas, ¿ya? Entre estas tenemos la mezcla de benceno-tolueno que obedece a esta ley exactamente. Quiere decir de que se cumple la ley de Raoult, ¿ya? Con exactitud.
Pero hay otras mezclas, por ejemplo, alcohol-agua, ácido acético-agua, metanol, acetona y otras no sirve esta cosa. No permite obtener en los cálculos lo que en la realidad da, ¿ya? Porque presentan desviaciones. Y tenemos acá este cuadro de benceno tolueno, que indica a tal temperatura la presión en estado puro del benceno sin tolueno viene a ser su presión a nivel del mar, es de 760 milímetros, hierve a 80,4 grados Celsius. Pero, ¿qué pasa con el tolueno? ¿Ya? El tolueno alcanza la presión de 760 milímetros, al igual que la de benceno, pero a 110, en estado puro. Entonces, fíjense, de 80,4 a 110 hay un diferencial de temperatura que permite la separación de estos dos componentes cuando están formando parte de una solución. Entonces, nuevamente explico, cuando el benceno está puro, ¿ya? A esta presión alcanza su temperatura de ebullición 80,4. Cuando el tolueno está puro, ¿ya? Es decir, tiene una fracción en peso de 1, ¿ya? Y no hay benceno de 0. Su temperatura de ebullición a esta presión de 760 es de 110. Entonces hay aproximadamente como 30,2 grados de diferencia a la misma presión. ¿Ya? Bien, aquí estaba queriendo llegar a la ecuación de Antoine y vamos a ver cómo podemos explicar el comportamiento de estos dos componentes. Bien, esto de acá ustedes lo tienen en PDF, ¿ya? Es algo que hice hace muchos años atrás. Y así verlo como está, sin dar una explicación y verlo, es un poco complicado. Estaba queriendo hacer esto de acá, ¿ya? Pero vamos a ir viendo este cuadrito, ¿ya? Y vamos a ir explicando. ¿Listo? Bien, un ratito, jóvenes. Bien, acabo de copiar estos datos que estaban en el Word y vamos viendo qué es lo que ocurre, ¿ya? Ya. Vamos a ver qué gráfica podemos tener de esta. Un ratito, voy a entrar acá. Tiene un programa que hice hace tiempo que después lo vamos a detallar. Bien. Voy a graficar esto. Voy a poner acá. Vamos a graficar esto de acá. Ay, qué frío.
Y vamos a graficar esto. Uy, Dios. Uy, Dios, ya copié mal. Ay, vamos a graficar la temperatura y las fracciones en fase líquida y en fase vapor, ¿ya? De estos componentes. Insertar, a pesar de que, un poquito, porfa. Prefiero graficar la fracción y la temperatura. Hay algo que está mal acá. Acá es 1. Bien. Tenemos 4 números ahí. Entonces, un número que tenga 4 decimales. Entonces vamos a graficar la fracción versus temperatura. ¿Ya? Insertar dispersión. Uy, me está saliendo. Me está saliendo porque he traído del Word y seguro no está. Bueno, para ganar tiempo, vamos a ver si lo tengo todo datos acá. Esto de acá. A ver. Esto de acá. Aquí trabajé con ecuaciones. Ya. Aquí trabajé con ecuaciones. Voy a tener que typearlo, ¿no? 80.4. 82. 84.8. 88. 90.8. 93. ¿Está bien? 95.8, 99, 101.8, 104, 106.8, 110, 110.6. Ya, ahora sí yo creo que tiene que salir. Y ojalá que no sean las fracciones, si no me veo obligado a tetear todo. Bien, vamos a ver, vamos a probar. Si no son las fracciones, vamos a ver. Ya. A ver. Ya salió. No salió porque lo está considerando como entero. Ay, joder. Pensé que iba a ser fácil. Entonces, este es 1, 0,8974, 0,7728, 0,6598, 0,134, 0,4590, 0,3694. Bien, bien, recién salió, ¿verdad? Recién salió joven. Bueno. ¿Esto qué significa? Significa que cuando la fracción es 0, ¿ya? Tenemos de que el punto de ebullición en fase líquida es de
110.6. Cuando la fracción es 0.3694, ¿ya? La temperatura que tiene esa mezcla es de 95.8. Bueno, por acá. ¿Listo? Bien. Esto es en la fase líquida. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando esto llega a relacionar la fase vapor a esta temperatura de ese componente? Vamos a graficar esta temperatura, la voy a trasladar acá, porque si no, no va a querer graficar, ¿ya? Y lamentablemente aquí voy a tener que volver a typear porque del Word, aquí el Excel no lo quiere reconocer. Ya está la comida. Ya, estoy empezando clases. Ay, Dios mío. ¿Se observa, jóvenes? Hola. Sí, Ya, sí, se observa. muy bien. Inge, ¿lo copió con pegado personalizado? No, siempre se hace eso, pero ahora no quiere reconocerlo, entonces nos obliga a typear de nuevo. Y lo que pasa es de que es un Word hace más de 10 años. Entonces ahorita no está siendo compatible. Bueno, como les decía, tengo que volver a typear de nuevo. Acá es 1, 0, 95, 76, 0, 89, 69, y tener paciencia. Porque hasta para typear de los dedos. Cero, 67, 83. Bueno, ahora sí. Traslado acá. Ya, entonces, vamos a graficar ahora la fracción en fase gaseosa de este componente. Hoy día estaba haciendo una gráfica de las curvas hexano, pero es a veces complicado. En la forma hay que darse formas para poder obtener la gráfica. Bien. Aquí tenemos lo que acabo de mencionar, ¿ya? Es decir, de que estas son las fracciones en fase líquida. A ver si no se desconfigura. Vamos a ver acá. Espero que no se desconfigure. Gracias a Dios. Ya, entonces, esta es la curva líquido-vapor del benceno. Bien, aquí no se está pudiendo apreciar bien, ¿ya? De tal manera de que voy a cambiar la escala. Toma estas fracciones, temperatura un poquito, porfa. Mejor, antes de acomodar esto, vamos a graficar esto. ¿Ya? A ver. Para que se pueda apreciar, le vamos a poner el 40. ¿No? Esto 120, está bien.
vaya de 10 grados. Bien, aquí tenemos esta gráfica, ¿ya? ¿Qué implica esta gráfica? Mierda, que está entiendo eso. Ya. Significa, por ejemplo, si la fracción de esta mezcla es de 0,4, ¿ya? Y el otro 0,6 es de tolueno porque tienen que sumar 1, ¿ya? El benceno con la fracción molar de 0,4 de líquido, que está, bueno, veremos este valor, ¿ya? Este valor aquí en este valor tenemos lo siguiente. Este valor, ¿ya? Y 0,4 a la temperatura de 40. ¿Listo? Que eso fue lo que coloqué para que se pueda observar. ¿Ya? Entonces 40 y 0,4. Tenemos este punto. Pero con esta fracción, ya, de esa mezcla, tenemos de que el benceno alcanza la temperatura de ebullición a 0,4590. ¿Y dónde puse la temperatura? Un poquito joven. Voy a llevar allá la temperatura. Porque no me esté chuteando como ahorita. Ahora que no se desconfigure. No se desconfigure. Ahora no se desconfigure. Bien. Estamos analizando entonces cuando tenemos una mezcla de benceno-tolueno en la cual tenemos este valor de benceno en esa solución, ¿ya? Y alcanza la temperatura de ebullición a 93. ¿Listo? Entonces, igual. Bien. ¿Esto qué significa? De que en esa mezcla, ya, benceno-tolueno, el punto de ebullición del benceno es de 93 grados Celsius. Entonces vamos a ver qué ocurre. ¿Ya? Bueno, tenemos 2 minutos. Vamos a trazar este punto por lo menos. Entonces, fíjense, tenemos estos dos puntos. Vamos a colocar, ya se está acabando el tiempo. Mira. Entonces quiere decirle que se va calentando, cualquiera que sea, llega acá y recién empieza a formarse la primera gota de vapor. ¿Listo? Bien, vamos a descansar, jóvenes, porque ya tenemos 2 minutos. Vamos al locro, sí que hay locro.